¿Qué pedimos en la quinta petición de la oración modelo? En la quinta petición, que es: y perdónanos nuestras deudas, como también hemos perdonado a nuestros deudores. Pedimos que Dios, por medio de Cristo, perdone nuestros pecados. Una vez más, en la quinta petición, que es: y perdónanos nuestras deudas, como también hemos perdonado a nuestros deudores. Pedimos que Dios, por medio de Cristo, perdone nuestros pecados. Vamos a leer, amados hermanos, dos textos bíblicos: Marcos capítulo 11, verso 25, y Mateo capítulo 18, verso 35. Marcos capítulo 11, verso 25. ¿Lo tienes ahí? Dice Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Amén. Y vamos a leer Mateo 18, 35. Mateo 18, 35. Isabel. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Amén. Fíjate, hermano, cómo vamos a leer el contexto de este versículo. Dice en el verso, vamos a leer desde el verso 26. Dice: entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el Señor de aquel siervo tuvo, ¿qué cosa? Compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Verso 32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. No, mira la pregunta: ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Hermanos, aquí hay algo importante. No quiero pasar por alto las verdades de estos dos textos, porque son textos, en los dos versículos que leímos, son versículos, hermanos, que son un poquito, si no lo interpretamos a la luz del contexto bíblico, podemos mal interpretarlo. Porque cuando uno lee Marcos 11:25 y Mateo 18:35, ¿cuál es la idea? Lo primero que salta a la mente, ¿cuál es? Si yo perdono, voy a ser perdonado. O sea, el requisito para que Dios me perdone es que yo perdone a otra persona. Pero, amados hermanos, esta parábola, y por eso quise leer el contexto del versículo 35, nos explica la verdad detrás de estos versículos. Y el requisito para el perdón, ¿cuál es? El arrepentimiento. Ese es el requisito del perdón. Ahora, ¿por qué el verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano? Porque, amados hermanos, esta es la verdad. Porque nosotros hemos sido perdonados, nosotros estamos bajo obligación de perdonar a nuestros hermanos.
Y voy a repetir, porque el énfasis está en el verso 35. Así hará también mi Padre Celestial a vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Porque Dios te perdonó. Porque cada vez que tú oras, perdona mis pecados, Dios te perdona. Tú y yo estamos bajo obligación de perdonar. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque uno de los elementos para poder ser una familia cristiana unida es que cada uno de los miembros de esta familia debe ejercitarse en la habilidad dada por Dios de perdonar. Tenemos que perdonarnos nuestras ofensas unos a otros, cualquiera que sea. ¿Cuántas veces debes perdonar a tu hermano? 70 veces 7. Y partiendo y usando el mismo contexto de la oración modelo y de estos versículos, debes perdonar a tu hermano por cada vez que tú vas delante de Dios a pedir perdón y Él te perdona. Lo repito, debes perdonar a tu hermano por cada vez que tú vienes a la presencia de Dios a pedir perdón y Dios te perdona. ¿Cada qué tiempo venimos delante de Dios a pedir perdón? Siempre. Yo creo, hermano, que si oramos 4 veces al día pedimos perdón. Porque siempre estamos pecando. Pero gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios perdonador. En Cristo hay perdón. Y porque Él nos ha perdonado, hermano, tú y yo debemos orar. Señor, ayúdanos a perdonar a otros. Amén, hermanos. Quiero, hermanos, a invitarles a orar. Llegó el momento, hermanos, de ir a la palabra del Señor y estudiar juntos como iglesia para juntos aprender, ¿verdad?, la Escritura. Quiero invitarte a que cierres ahí tus ojos donde estás y le pidas al Señor que Él hable esta tarde una vez más por medio de tu palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder cantar a tu nombre. Oh Señor, cuán bueno ha sido, Señor, qué grato es cantar de tu gracia, cantar de tu amor y recordarnos unos a otros que el Dios que nosotros adoramos es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el Dios que por nosotros hizo hombre. Es el Dios que está sentado en el trono. Señor, te alabamos y te bendecimos. Padre, nos sentimos, Dios mío, Padre, bendecidos y privilegiados, Señor, por la gran bendición que tú nos has dado de en Cristo poder llamarte Padre nuestro. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí hoy, que somos salvos, todos tenemos un común Salvador. Todos que adoramos a un mismo Dios. Todos vivimos bajo un mismo Señor. Todos hemos sido salvos por un mismo Salvador. A ti, oh Dios Trino, sea la gloria. Amén. Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, yo ruego en el nombre de Jesús que tú me ayudes a mí, Señor. Ayúdame a mí a comunicar con claridad tu palabra. Ayúdame a mí a comunicar tu palabra con fidelidad, Señor. Padre, para que tu pueblo, Señor, pueda ser nutrido, no por mis palabras, sino por las tuyas, Señor. Padre, y ayuda a cada uno de mis hermanos a asimilar, Señor, a interpretar correctamente la Escritura y a aplicar, oh Dios, lo que hoy vamos a aprender. Amado Padre Celestial, enséñanos a amar la iglesia. Enséñanos a amar la familia de la cual tú nos has hecho parte. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de ir al estudio de esta noche, quiero tomar un momento para repartir estos papeles que vamos a estar usando durante este estudio. Isabela, repárteme en este lado de aquí y me le das uno de nuevo. Mientras Isabela reparte los boletines de estudios, ¿tú vas a decir dónde? Okay.
quiero invitarles a buscar en sus Biblias Hebreos capítulo 3, verso del 1 al 6. Hebreos capítulo 3, verso del 1 al 6. Amén. Vamos, hermanos, antes de estudiar esta noche, solamente quiero dar hacer algunas aclaraciones acerca de lo que vamos a estar haciendo esta noche y lo que vamos a estar haciendo el próximo domingo, si Dios quiere. En nuestro estudio de la doctrina de la iglesia, estamos estudiando, hermano, el capítulo 26 de la confesión de fe. Pero hoy específicamente vamos a estar hablando acerca de la membresía de la iglesia local. Y porque vamos a estar enfatizando, vamos a estar ocupados esta noche en las bases bíblicas para la membresía de la iglesia, no vamos a estar usando la confesión, sino que vamos a ir directamente a la escritura. Este domingo, hoy, el próximo domingo, vamos a estar enfrascados en Hebreos capítulo 3, verso del 1 al 6, y probablemente estemos considerando también otros versículos del capítulo 3. Y lo otro que quiero hacer, la otra aclaración que quiero hacer es que cuando terminemos con la membresía de la iglesia, cuando terminemos con el tema de la membresía, vamos a estudiar esta doctrina por tópico, sistemáticamente, y en la medida en que vayamos tocando los diferentes puntos que componen la doctrina eclesiástica, la doctrina de la iglesia, vamos a estar tomando porciones y los capítulos correspondientes de la confesión de fe. ¿Entienden lo que digo? O sea, no vamos a ver como generalmente hacemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, sino que lo vamos a hacer por temas, por los diferentes temas de la confesión de fe. Probablemente para el domingo que viene estaremos revisando el capítulo 7, el párrafo 7 del capítulo 26, y el domingo más arriba estaremos en el párrafo 3, por ejemplo, porque vamos a hacerlo por tópico, por doctrina, no por párrafo. Amén, hermanos. Quiero, hermano, que leamos en esta preciosa tarde Hebreos capítulo 3, y vamos a leer hasta el verso 6. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amados hermanos, como le decía, hoy vamos a estar enfocados en considerar la base bíblica de la membresía de la iglesia. Y al estudiar, hermanos, este tema, debo de resaltar la importancia que tiene, hermanos, que cada uno de nosotros podamos tener claro en nuestras mentes cuál es la evidencia bíblica para la membresía de la iglesia. Para muchos de nosotros no es un secreto, hermano, que este es un tema que se ha convertido en un tema obsoleto en la vida de muchas congregaciones locales. Hoy prácticamente muy pocas iglesias practican la membresía eclesiástica o la membresía regenerada. ¿Por qué? Porque ha sido un tema que hemos preferido poner a un lado. Incluso este tema ha venido a ser un tema ofensivo para muchas personas. Y es por eso, amados hermanos, que en muchos círculos evangélicos el tema de la membresía eclesiástica ha venido a ser un estorbo para el crecimiento de la iglesia, y por eso muchas personas no lo practican. Y es por eso que es importante que esta noche nosotros
consideremos a la luz de la Biblia si realmente la membresía de la iglesia, la práctica de la membresía de la iglesia, hacer la distinción entre miembros y no miembros de la iglesia, si realmente es una práctica bíblica y si realmente es algo que nosotros debemos hacer. El estudio de esta noche, hermano, tiene como propósito darles a cada uno de ustedes las herramientas bíblicas, las bases bíblicas, para poder defender a la luz de la Escritura esta doctrina tan preciosa, la doctrina de la membresía regenerada de la iglesia. Con el propósito, hermano, de que usted pueda responder a preguntas como esta. ¿Dónde aparece en la Biblia el tema de la membresía? Porque ciertamente, hermano, muchas personas te van a decir, yo no creo en la membresía de la iglesia porque en la Biblia no dice específicamente o explícitamente necesitas hacerte miembro de la iglesia. Muchos dicen, la membresía de la iglesia es un invento de los hombres. Pero hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y mi amada iglesia, escúchame bien esta noche. Es mi deseo como pastor que al terminar este estudio, si alguien te pregunta por qué en tu iglesia hacen esta distinción, por qué en tu iglesia practican la membresía de la iglesia, por qué en tu iglesia para servir hay que ser miembro primero, es mi deseo que después de este estudio bíblico tú tengas las herramientas en tu mano para poder responder con convicción a ese tipo de preguntas. La membresía de la iglesia, hermano, es un tema que tiene, ¿sabe? El implementar esta doctrina bíblicamente tiene muchos obstáculos. Nosotros vivimos, uno de esos obstáculos precisamente es lo que acabamos de decir. Mucha gente dice, la membresía es un invento de los hombres. No la queremos. Otro obstáculo que tiene la implementación de la doctrina bíblica y el ser fiel en implementar esta doctrina es, hermano, que nosotros vivimos en una sociedad individualista. Una de las razones por las cuales las personas no quieren ser miembros de la iglesia local hoy en día, una de las razones por las cuales, hermano, las personas rehúsan hacerse miembros de la iglesia es porque nosotros no queremos ser parte de una familia, no queremos que nadie nos mantenga accountable, que nadie nos mantenga a cuentas. Queremos, soy yo y nadie tiene que decirme cómo yo debo de vivir. Es por eso que muchas personas prefieren estar en una iglesia grande, porque en una iglesia grande usted pasa inadvertido, ¿sabe? Desapercibido. Si usted va, bien. Si usted no va, bien. Nadie se entera. Pero en una iglesia más pequeña, donde hay una membresía establecida, hermano, las personas, ¿sabe?, son mantenidas a cuenta y hay pastores y líderes que tienen cuidado de esos hermanos, y los hermanos se exhortan. Cuando la iglesia funciona bíblicamente, se exhortan unos a otros. Otro obstáculo para implementar y mantener esta práctica cristiana es que vivimos también en una sociedad orientada al éxito. Y esta orientación al éxito de la sociedad en la que vivimos, eso ha penetrado también la iglesia. Y eso ha producido muchas iglesias, hermano, con una mentalidad pragmática. ¿Y qué es lo que significa eso? Muchas veces la iglesia, hermano, cometemos el error de enfocarnos en lo que funciona. Y lo más importante, ¿qué cosa es? Resultados. Tener números. Lo importante es llenar este templo. No importa los medios que usemos. Si al final, el resultado final va a ser que tengamos el templo lleno. Y eso lleva como consecuencia que muchas veces la iglesia se llena de personas que no son cristianas y son consideradas como miembros de la iglesia personas que no son cristianas. Y esto presupone un gran peligro para la iglesia de hoy. Y es por eso que cada uno de nosotros debemos aprender hoy qué es lo que dice la Escritura. De la iglesia, hermano, yo siempre voy a recordar que de la iglesia donde nosotros salimos en Houston, en una ocasión, recién llegado a aquella iglesia, estábamos en una comida en la iglesia, había una actividad en la iglesia, y yo estaba sentado en la mesa comiendo con mi familia, y uno de los diáconos de la iglesia, llamado Bill, que él no hace como 2 o 3 años, él estuvo aquí en la iglesia con su familia, él estuvo aquí con nosotros visitándonos,
Y él me dijo algo que nunca he olvidado. Y él me dijo, nosotros somos celosos en la membresía de la iglesia, porque si nosotros no cuidamos como miembros de la iglesia, que los que se hagan miembros sean verdaderamente cristianos, dice, eventualmente nuestra iglesia se va a llenar de personas inconversas. Y quienes van a tomar las decisiones con relación a nuestra iglesia van a ser, ¿qué cosa? Inconversos y no cristianos. Y cuando los miembros de una iglesia, por obtener el éxito y enfocarse en los números, echan a un lado los requisitos bíblicos de la membresía de la iglesia y echan a un lado la membresía como tal, amados hermanos, eventualmente, ¿saben lo que va a pasar? Los que son parte de la iglesia, que no son cristianos, van a ser mayor que los que son cristianos. Y esos son los que van a tomar las decisiones concernientes al pueblo de Dios. Esto es un obstáculo. Otro obstáculo que vemos, hermano, es cristianos con un pobre discipulado. Hay muchas iglesias que no practican, no tienen cuidado con esta membresía, y nosotros quizás no podemos decir ellos no son cristianos. Ellos quizás no han sido discipulados correctamente en la Escritura. Y es por eso, una vez más, que tú y yo debemos de prestar atención a lo que el Señor nos va a decir en esta noche. Ahí en el papel que usted tiene, hermano, yo quiero que usted escriba esto. ¿Cuál es el propósito? En la primera página, ¿cuál es el propósito, hermano, de este estudio bíblico? En el punto A, usted va a poner proveer las evidencias bíblicas para la membresía eclesiástica. Proveer las evidencias bíblicas para la membresía eclesiástica. En el punto B va a poner producir en cada uno de ustedes celo por el cuidado de la membresía de esta iglesia. El punto A, proveer las evidencias bíblicas para la membresía eclesiástica. Punto B, producir en cada uno de ustedes celo por el cuidado de la membresía de esta iglesia. Punto C dice refrescar en nuestras mentes cuál es nuestra responsabilidad como miembro de la iglesia. ¿Todos vamos a ir, hermano? Voy a repetir A, B y C. Punto A, proveer las evidencias bíblicas para la membresía eclesiástica. Producir en cada uno de ustedes celo por el cuidado de la membresía de esta iglesia. Y punto C, refrescar en nuestras mentes cuál es nuestra responsabilidad como miembro de esta iglesia. Y el punto D, provocar en cada uno de nosotros la necesidad de evaluar nuestro compromiso como miembro de la iglesia y hacer los ajustes necesarios para la gloria de Dios y el bien de este cuerpo local. Voy a leer el D, que está un poquito largo. Provocar en cada uno de nosotros la necesidad de evaluar nuestro compromiso como miembros de la iglesia y hacer los ajustes necesarios para la gloria de Dios y el bien de este cuerpo local. ¿Amén? ¿Se repite el D? Sí, mi hermano. Dice, provocar en cada uno de nosotros la necesidad de evaluar nuestro compromiso como miembro de la iglesia y hacer los ajustes necesarios para la gloria de Dios y el bien de este cuerpo local. Estos son, hermanos, los propósitos de este estudio bíblico. Y es mi oración, hermano, y mi deseo que cada uno de nosotros, al terminar este estudio o esta serie de estudios, podamos alcanzar y estos objetivos se pueden alcanzar. Teniendo eso en mente, hermano, mira de nuevo el capítulo 3 de Hebreos. Este capítulo es un capítulo muy importante, ya lo hemos estudiado, pero vamos a seguir profundizando en él, porque aquí claramente tenemos implícita esta doctrina tan importante. Dice, amados hermanos, en el verso 3, por tanto, que dice como dice el texto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Aquí en este versículo, en el versículo 1, hay una palabra que es muy importante para el concepto de membresía bíblica, para la doctrina de la membresía eclesiástica. Y es la palabra santo. ¿Por qué? Porque la palabra santo, cuando la Biblia usa esta palabra para referirse a la iglesia, la usa generalmente en dos sentidos. El primer sentido es el sentido de que nosotros somos santos porque estamos siendo santificados. ¿Sí me van entendiendo, hermanos? Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Pero también cuando la Biblia habla de estos, de la palabra santo, la usa para referirse a la iglesia, está hablando, hermano, la usa en el sentido de que nosotros somos santos porque hemos sido separados, hemos sido apartados del mundo. La iglesia es una comunidad de santos, es una comunidad de personas que ha sido apartada por Dios del mundo, ha sido apartada por Dios para Él dentro del mundo. Amén, hermanos. Ya ahí la palabra santo hace una distinción entre los que son miembros de la iglesia visible e invisible de Cristo y los que no son miembros de la iglesia visible e invisible de Cristo. Los cristianos somos una comunidad de personas que han sido apartadas por Dios del mundo para Él. Y amados hermanos, dice el verso, quiero leer otro texto de la Biblia, que marca ahí Hebreos, porque vamos a volver ahí. Pero mira cómo Pablo describe a la iglesia de los Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1. Verso 2. Ya lo tienen ahí, hermanos. Mira cómo aquí en este versículo se usa la palabra santo en estos dos sentidos. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora bien, amados hermanos, fíjate cómo él usa esta palabra. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta es una iglesia, ¿cómo? Visible. Una iglesia local. Quiero enfatizar esos conceptos que hemos aprendido. Dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Una coma. Hermanos, ¿quiénes componían la iglesia de Dios que estaba en Corinto? Mira el texto, hermano. Los que habían sido santificados, los que habían sido apartados en Cristo Jesús para Dios. 1 Corintios, hermano, capítulo 1, verso 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a hacer, ¿qué cosa? Santos. O sea, hemos sido llamados por Dios para ser santos, para ser transformados a la imagen de Dios. Hemos sido santificados para ser santos. Y es ahí, amados hermanos, la distinción más elemental del concepto de membresía de la iglesia. Dios en su palabra, como vamos a demostrar en esta noche, no solamente en el Nuevo Testamento, sino a través de toda la Biblia, nos ha enseñado de diferentes maneras este principio, que hay una distinción básica, una distinción, hermano, marcada entre aquellos que pertenecen al pueblo de Dios y aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Ahora bien, hermanos, dice, vamos a volver a Hebreos. Dice Hebreos 3, y este concepto de membresía se va haciendo más claro en la medida que el texto avanza. Dice,
Verso 2, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado más digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas, ¿quién es? Dios. Y mira el verso 5, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Cuando estudiamos este pasaje, no sé si usted recordará, que ahí, hermano, está hablando de que Moisés fue fiel como siervo de Dios en su servicio, ¿a dónde? En el tabernáculo. Porque en el tiempo de Moisés, la casa de Dios, ¿cuál era? El tabernáculo. Era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Y como siervo, Moisés fue fiel en esa casa. Pero esa casa, que era el tabernáculo, apuntaba a una casa más excelente, a una casa más gloriosa, la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia, amados hermanos, cuando nosotros leemos la escritura, no solamente en hebreo, sino también en otros textos de la Biblia, la iglesia es llamada la casa de Dios. Y es una metáfora, hermano, que habla de que la iglesia somos, ¿qué cosa? Somos nosotros, pero que somos, ¿qué? La familia de Dios. Cuando hablamos de la casa de los Herreras, estamos hablando de la familia de los Herreras, de la familia de los Olivas. La casa habla de que somos parte de un núcleo familiar. Y en ese núcleo familiar, hermanos, ¿verdad? Hay requisitos que la Biblia establece para ser parte de ese núcleo. Ahora bien, hermanos, quiero que notes cómo en Hebreos capítulo 3 dice el verso 5, que versos 5 y 6 dice, verso 6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amados hermanos, la Biblia llama a los cristianos de todas partes del mundo que somos, ¿qué cosa? La familia de Dios, la casa de Dios. Y esta es una metáfora que ilustra, hermano, muy bien el principio de la membresía de la iglesia. Ahora, ¿todos me entienden hasta ahí, hermano? Este es un concepto que es como está implícito. Necesitamos, hermano, profundizar en el texto para entenderlo. Pero este pasaje de que habla de la iglesia como casa de Dios, lo vamos a complementar con otros versículos para que podamos entender mejor el concepto. Pero primero, hermano, quiero ver con ustedes la membresía de la iglesia en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros hablamos de membresía de la iglesia, de esta doctrina, generalmente tendemos a gravitar alrededor del Nuevo Testamento, pero realmente esta es una doctrina que Dios la enseña a través de toda la Escritura, y este es el argumento bíblico. Todo verdadero cristiano que ha sido salvo por Jesucristo debe bautizarse y ser miembro de una iglesia local. La membresía no es opcional en la vida de un cristiano, porque a menos que seamos miembros, no podemos llevar a cabo los imperativos que vimos hoy en la mañana en Hebreos capítulo 3. Ahora, vamos a hacer un recorrido a través de toda la Biblia. Y ahí en el papel que usted tiene, vamos a poner en el punto A, la membresía eclesiástica implícita en el Pentateuco. La membresía eclesiástica implícita en el Pentateuco. Amén. Y lo que vamos a estar mirando aquí, hermano, es vamos a buscar en los primeros 5 de la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia, textos que hablen de esta doctrina. Sí. Ya estamos, Manuel.
Ya estamos en la página del medio. Cuando abres aquí el papel, vamos a estar llenando esta sección de aquí. Dice, hermano, vamos a poner ahí, vamos a llenar el espacio en blanco. La membresía eclesiástica implícita en el Pentateuco. El Pentateuco, pues, ¿qué es lo que es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. Vamos a ver en 2 libros de ellos qué es lo que la Biblia enseña acerca de la membresía de la iglesia. Y quiero que apuntes ahí. Si usted se fija al final de la hoja suya, hay un espacio en blanco, porque ahí lo dejamos así para que usted pueda tener espacio para poner los textos bíblicos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, Números, capítulo 1, verso del 1 al 2. Números, capítulo 1, verso del 1 al 2. Amén. Números capítulo 1, verso del 1 al 2. Hermana Loli, ¿lo tiene? Amén. ¿Lo puede leer? Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes, según en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Amén. Fíjate, obviamente cuando nosotros leemos el contexto de estos versículos, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios está mandando a hacer es un censo para ir a la guerra, para ver cuántas personas del pueblo de Israel podían ir a la batalla, a la guerra. Pero yo quiero que llamar la atención de ustedes a una expresión que aparece en el verso 2. Dice, haz un censo ¿de quién? De toda la congregación. Esa palabra congregación, hermano, es el equivalente hebreo de la palabra griega eclesia, que es de donde viene la palabra iglesia. Cuando dice en el verso 2, haz un censo de toda la congregación, está diciendo, haz un censo de toda la iglesia. Ya desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés, Dios estaba, hermano, marcando una distinción entre los que pertenecían a su pueblo y los que no pertenecían a su pueblo. Entre los que pertenecían a la casa de Israel y los que no pertenecían a la casa de Israel. Dice el texto, hermano, que hicieron un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Amados hermanos, la distinción o el énfasis de la membresía bíblica no es un invento de la iglesia moderna. Es una enseñanza que viene a través de toda la Escritura. ¿Y por qué esto es importante? Porque si desde el tiempo de Moisés, yo quiero que tú pienses esto, si desde el tiempo de Moisés Dios viene enseñándonos que hay una distinción, que hay, y como lo vamos a ver en los estudios posteriores, hay personas que pertenecen a su pueblo y hay personas que no pertenecen a su pueblo, y vamos a estar mirando qué es lo que determina que se pertenezca o no al pueblo de Dios. Pero si Dios desde el comienzo de su trato con el pueblo de Israel nos ha venido enseñando esta verdad, la pregunta que debemos hacer esta noche es: ¿quiénes somos nosotros para poner esta verdad a un lado? ¿Quiénes somos nosotros para poner esta verdad a un lado por temor a que otras personas que no entienden la doctrina bíblica, que no entienden la iglesia, puedan sentirse ofendidos? La distinción y el énfasis de esta práctica no es humano, es divino. Por eso la iglesia cristiana nunca debe tener temor de practicar la membresía bíblica, la membresía de la iglesia. No debemos de tener temor
en hacer esa distinción, hermano, entre miembros y no miembros. Ahora, mira conmigo este pasaje que es interesante, apúntalo ahí en tus notas. Deuteronomio capítulo 23, verso 1 al 3. Deuteronomio está antes de Números, capítulo 23, después de Números, perdón, hermano. Deuteronomio capítulo 23, verso del 1 al 6, del 1 al 3, perdón. ¿Lo tienen todos, hermano? Deuteronomio capítulo 23, versos del 1 al 13. ¿Todos lo tienen, hermano? Mira este verso, qué claro está. Bueno, no está muy claro, pero cuando te lo explica va a ver la claridad del texto. Dice: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea ¿de quién? Del Señor. Vamos a hacer una pausa ahí. Está hablando aquí, hermanos, se usa una palabra similar. ¿Cuál es la palabra? Asamblea. O sea, es una palabra similar a congregación. Esta asamblea, estas personas que vienen juntas, es la idea de la palabra asamblea. Un grupo de personas que se reúnen. ¿Y esta asamblea de quién es? Del Señor. De la misma manera que la iglesia es del Señor. Y como es del Señor, de la misma manera que él hace aquí en este pasaje, él continúa teniendo la autoridad de establecer cómo debe funcionar su asamblea, su congregación, que es la iglesia. Amén, hermanos. Ahora, mira lo que dice el texto. Dice el texto que cualquiera que haya sido castrado o tenga cortado su miembro viril no entrará en la asamblea del Señor. Vamos, hermanos, cuando nosotros estudiamos este texto nos podemos decir, bueno, ¿qué texto más oscuro, ¿no? Qué complicado. ¿Por qué Dios dice esto? Bueno, muchos comentaristas bíblicos, hermanos, dicen que la razón por la cual Dios establece esto es porque estas personas castradas a las que se le ha cortado su miembro viril eran personas que habían sido castrados, hermanos, como un acto de adoración a dioses paganos. Y la idea es que aquellos que habían sido consagrados, habían sido consagrados a dioses paganos, no podían participar, no podían ser parte de la membresía de la asamblea del Señor. Ellos habían sido santificados para adorar a otro Dios. Ya ellos no podían ser parte de la asamblea de Dios. Hermanos, pónganse a pensar por un momento. Pensemos en los días de hoy. Hermanos, cuando nosotros leemos en este versículo, nosotros tenemos ¿qué cosa ahí, hermano? Un requisito para ser parte de la asamblea del Señor. No podías adorar a otros dioses. No podías haber sido santificado a otros dioses. Mira el verso 2. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. Otro requisito. ¿Quiénes son los bastardos, hermano? Hijos que habían sido tenidos o concebidos fuera del vínculo matrimonial. ¿Por qué Dios dice ningún bastardo entrará en la asamblea? Porque si Dios abría la puerta para que hijos ilegítimos fueran parte de la asamblea del Señor y pudieran venir a ser parte del pueblo de Dios, eso hermano, iba a provocar que la práctica de la fornicación se promoviera entre el pueblo. Y con esta prohibición, Dios estaba, hermano, estableciendo otro requisito, el requisito de la pureza del pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos este versículo, es el equivalente de ese versículo, es lo que dice Pablo a los Efesios y en su carta cuando dice: aléjense de ustedes toda inmoralidad, toda inmundicia, toda fornicación. Porque para ser parte de la asamblea de Dios,
las personas tenían que vivir una vida pura, lejos de toda inmoralidad sexual. Hermano. Pero esa persona, hermano, que él llamaba bastardo, él ¿qué culpa tiene del pecado de la persona que lo engendró? No tenía ninguna, hermano, pero acuérdate que en aquel tiempo los hijos, ¿sabes? Mira cómo te lo voy a responder en el mismo texto para hacerlo más bíblico posible. Dice el texto, hermano, que de esta generación no entrará a la asamblea de estos hijos bastardos, ¿hasta qué generación entrará en la asamblea? Hasta la 10ª. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque, bueno, la primera razón es para mantener la pureza en el pueblo de Dios. La otra evidencia, la otra razón de esto es lo siguiente, hermano. Desde un punto de vista, el hijo bastardo no tiene culpa de haber sido concebido en una relación fuera del matrimonio. Pero un hijo bastardo o un hijo concebido fuera de la pureza del matrimonio, de la unión matrimonial, eventualmente va a repetir el mismo patrón de pecado. Es de la misma manera que hijos, por ejemplo, que nacen alcohólicos, hijos que nacen de padres alcohólicos, tienden a ser ¿qué cosa? Alcohólicos. Hijos que ven a sus padres pegarle a su madre, eventualmente, cuando se casen, van a pegarle a su mujer. Hijas que ven que su madre es golpeada por su padre, va a tomar una de dos caminos. Uno puede ser que lo va a ver como algo normal y lo va a decir, esto es lo normal, y va a ser sometida, ella misma se va a someter al abuso. O puede decir, la otra camino es decir, yo no me voy a dejar hacer lo que me hizo mi madre, por lo tanto, yo no me voy a someter a mi marido. Hay una repetición, hermano, de patrones de conductas pecaminosos que se van repitiendo de generación en generación. Y ese patrón de conducta pecaminoso solamente lo rompe Jesucristo. Ahora, Dios, hermano, está con esto, hermano, está sentando la base para enseñarnos cómo debemos funcionar como iglesia. Dios ha puesto requisitos. Tiene que haber pureza para hacer, y de esto vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los requisitos para membresía. Pero obviamente vemos el concepto. Dios llama a su pueblo, ¿qué cosa? La congregación del Señor. Dios llama a su pueblo la asamblea del Señor, y para ser parte de esa asamblea del Señor era necesario que la persona que se hacía parte de esa asamblea, hermano, proclamara, confesara fidelidad y lealtad al único y verdadero Dios. Y el segundo requisito es que no podía, ¿qué cosa? Vivir en inmoralidad. Y el tercer requisito que vemos en este texto, mira el verso 3, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. ¿Quiénes eran, hermanos, los amonitas y moabitas? Los que habían maldecido, quisieron maldecir a Israel, pero ellos, hermanos, cabían en la categoría de extranjeros, paganos. Ningún extranjero pagano podía ser parte del pueblo de Dios. Ahí vemos que Dios específicamente hacía distinciones que resaltan el concepto de la membresía en la iglesia local. ¿Sí lo van entendiendo hasta ahí, hermano? El concepto de cada cristiano, cada hombre que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, debe identificarse con Cristo por medio del bautismo y hacerse parte ¿de quién? De la iglesia de Dios. Debe confesar a Jesucristo como su único Dios, como su único Señor, arrepentirse de su pecado,
unirse a la iglesia local por medio, ¿sabe? Al bautizarse, y de esa manera, a partir de esa manera, a partir de ese momento, debe vivir una vida santa delante de Dios, por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, es que el autor a los Hebreos, si usted se fija, dice, y nosotros somos la casa de Dios y mantenemos firme hasta el final la confianza de nuestra esperanza. Vamos, marca ahí, hermano. Bueno, vamos a ir a Hebreos 3 de nuevo. Mira este versículo, hermano, que lo vimos hoy. Hebreos 3. Mira el versículo, Hebreos capítulo 3, versos 14 y 15. ¿Todos lo tienen? Hebreos capítulo 3, versos 14 y 15 dice la palabra de Dios: porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cuál seguridad? La seguridad de que hemos sido hechos partícipes de Cristo. ¿Cómo yo mantengo firme esa seguridad? Bueno, dice el texto, en cuanto se dice hoy: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La seguridad nuestra de que hemos sido hechos partícipes de Cristo y que hemos sido hechos partícipes del llamamiento celestial es una vida de obediencia a la palabra de Dios, que produce ¿qué cosa? Santidad. ¿Sí lo pueden entender, hermano? ¿Te voy a decir algo? Dilo. Que aunque no es un equivalente al uno por uno, porque más adelante me imagino que vamos a ver que en la iglesia del Señor hay gente de todas las naciones, no implica que se estima gente de ciertas nacionalidades, pero que todos los principios, para la decía, del Nuevo Testamento, Pablo y los apóstoles lo traen del Antiguo Testamento, de los principios del Antiguo Testamento. Por eso el autor de los Hebreos dice que Moisés fue fiel sobre la casa de Dios como testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Porque obviamente todos estos principios salen de ahí. Lo que yo quiero que ustedes vean esta noche, hermano, es que el concepto de una membresía eclesiástica, ser parte de un pueblo, del pueblo de Dios, no es un invento moderno. Ni siquiera es una enseñanza exclusiva de Pablo. Es una enseñanza bíblica que viene a través de toda la Escritura. Si lo ponemos ahorita, no es el requisito, no es tan grande, porque tiene que ser creer, entregarse al Señor y bautizarse para ser miembro de una iglesia local. Y aquí está poniendo requisitos en lo que vimos en los versos de Deuteronomio. Ahí sí lo podemos ver, ahí se está haciendo hasta cierto punto racista, si lo podemos ver así, porque está clasificando por personas. Y este es el punto. Aquí no se clasifica. Exacto, y este es el punto, hermano, que la iglesia es una comunidad inclusiva. Y yo quiero hacer énfasis en esto: la iglesia es una comunidad inclusiva. ¿Por qué? Porque incluye personas de toda tribu, lengua y nación. Incluso en el Antiguo Testamento, vamos a ver más, en la medida que avanza la revelación bíblica, nos vamos a dar cuenta que muchas personas que no eran nacidos como judíos podían hacerse miembros del pueblo de Israel. Y para ello tenían que circuncidarse. Ustedes no recuerdan, por ejemplo, no recuerdo exactamente el texto bíblico, pero Pablo en una ocasión lo están interrogando, y hay no me recuerdo quién era el que lo estaba interrogando, que cuando se enteró de que Pablo era judío, le dijo: ¿cómo tú obtuviste la nacionalidad judía? Dice: yo tuve que pagar. Un centurión, yo tuve que pagar una gran suma de dinero para poderme hacer judío. Romano. Bueno, ese ejemplo no cabe. Pero la idea es, hermano, que nosotros vamos a ver cómo ellos, en el Antiguo Testamento, inclusive personas
que vienen de afuera podían hacerse miembros del pueblo de Israel. Hermanos, y el ejemplo más claro de esto, y este ejemplo sí viene al punto, es Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y él manda a circuncidar a los de su casa, ¿a quién él manda a circuncidar? A todos los que nacieron en su casa y a los extranjeros, a los esclavos que servían en su casa. Y cuando un extranjero se hacía parte del pueblo de Dios, se quería hacer parte del pueblo de Dios, era necesario que se circuncidara, porque era la evidencia física de la circuncisión, de que pertenecía al pueblo de Dios. La iglesia, hermano, siempre ha sido una comunidad inclusiva, porque incluye gente de toda tribu, lengua y nación, pero a la misma vez es una comunidad exclusiva, porque solamente pueden ser parte de ella aquellos que han creído en Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y se han identificado con Cristo públicamente en el bautismo. Amén, hermanos. Y esto lo vemos, hermano, en el Pentateuco. Ahora, veamos ahora, hermano, en el punto B, la membresía eclesiástica implícita en los libros históricos. La membresía eclesiástica implícita en los libros históricos. Josué, dame un favor, dale esto al hermano Lupito. Gracias. Amén, hermanos. Vamos a buscar dos textos de la Biblia. Apunta ahí en tus notas, Esdras capítulo 2, versos 62 al 64. Esdras capítulo 2, versos 62 al 64. Esdras capítulo 2, versos 62 al 64. ¿Quién lo tiene, hermano? Esdras capítulo 2, versos 62 al 64. Amén. Si por favor lo pueden leer. Dice, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Toda la asamblea reunida era de 42.360. Hasta ahí. Fíjate, hermano, este texto. Dice, para poner en contexto este versículo, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermano? Había salido, ¿quiénes? Este primer grupo de desterrados de Babilonia, bajo el liderazgo de Zorobabel. Y, hermanos, dice la palabra de Dios en el verso 62, que entre el grupo que salió un grupo de personas que no estaban, que no podían demostrar que ellos habían nacido en Israel, como israelitas, como judíos. Por eso aún ellos, hermano, esto era tan importante, tener un récord de que tú eras parte del pueblo de Dios, de que tú habías nacido dentro del pueblo del pacto. Era tan importante que estas personas, aún en la cautividad, 70 años, hermano, en la cautividad, y ellos guardaban todavía los récords de su nacimiento. Y dice el texto, hermano, que este grupo de personas que se menciona en los versos anteriores, buscaron en su registro de genealogía, pero no se hallaron y fueron considerados como inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el verso, hermano, 64 dice, toda la asamblea era de 42.360. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo ellos podían saber que este era el grupo, el número total de los que componían la asamblea de Dios en aquel tiempo? Porque había un registro.
Y si tú no estabas en ese registro, eras excluido de la congregación. Era preferible considerarlo inmundo, que Que no sirvieran en el tabernáculo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ellos, había, hermano, y en ese tiempo era el registro de genealogía, pero había un récord. Y si tu nombre no estaba en el récord, si tú no podías demostrar que tu nombre estaba en el libro de la genealogía de Israel, tú no eras considerado como, no podías servir en el sacerdocio. De la misma manera, si una persona no puede demostrar que su nombre está escrito en el libro de la vida, no puede ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Y cómo una persona demuestra que su nombre está escrito en el libro de la vida? Cuando ha creído en Jesucristo, se arrepintió de sus pecados y vive una vida que glorifica el nombre del Señor. ¿Sí lo puede ver, hermano? Amados, una vez más, estos no son conceptos modernos, son conceptos que vienen desde el Antiguo Testamento. Mira Nehemías, después de Esdras está Nehemías, capítulo 5, verso 13. Amén. Dice la palabra del Señor. También sacudí, está hablando Nehemías aquí, dice, también sacudí los pliegues de mi manto y dije, escucha bien, hermano, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda, ¿qué cosa? La asamblea. ¿La asamblea de quién? De Israel, hermano. Y toda la asamblea dijo, amén. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Hermanos, piensa por un momento en Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 5. Y mira el paralelismo que hay, hermano, con la membresía, con el concepto de membresía que nosotros hoy entendemos en la Escritura. En Esdras nos dice, nos enseña que para ser parte del pueblo de Dios había que demostrar ¿qué cosa? Que tu nombre estaba escrito en la genealogía. Había un requisito. Si tu nombre no estaba, tú no eras considerado parte del pueblo. ¿Te acuerdas de ese texto, verdad? La misma manera hoy, para tú poder ser parte de la asamblea de Dios, de la iglesia de Dios, tú tienes que demostrar que tu nombre está escrito en el libro de la vida, creyendo, arrepintiéndote de tu pecado y viviendo una vida de santificación. Nehemías capítulo 5, Esdras nos presenta los requisitos para ser parte del pueblo. Nehemías, ¿saben lo que tenemos en Nehemías capítulo 5, verso 13, hermano? La práctica de lo que hoy conocemos nosotros como disciplina eclesiástica. Nehemías, Esdras nos presenta los requisitos para ser parte. Nehemías nos dice que si estas personas, si alguno de entre ellos no cumplía con la promesa que había hecho delante del Señor, eran ¿qué cosa? Sacudidos, eran excluidos de la casa del Señor, de la familia de Dios. Y el pueblo dijo ¿qué cosa? Amén. ¿Qué significa? Así sea. ¿Sí puede ver el paralelismo, hermano? Cuando nosotros leemos, si nosotros lo único que tuviéramos es el Pentateuco y los libros históricos, nosotros tenemos suficiente base para nosotros, enseñar y practicar este concepto de membresía eclesiástica. Ahora, mira, hermano. Ahí se señala, queda incluido que
que lo que se decía, es lo que se dijo en ese tiempo, en ese versículo, se mandó a votación y aprobaron con mano. Si quiere hacer paralelismo, cabe, hermano. Porque el pueblo, dice, hermano, el que lo aprobó fue el pueblo. Fue la asamblea. Muy buena observación esa, hermano. Ahora, vamos a ver, hermano, en el punto 6. O sea, ya vimos la membresía eclesiástica implícita en el Pentateuco. Ya vimos la membresía eclesiástica implícita en los libros históricos. Veamos ahora la membresía eclesiástica implícita en los libros proféticos. En el punto C de tus notas, ponga la membresía eclesiástica implícita en los libros proféticos. Y vamos a leer, apunta ahí en sus notas, hermano, dos textos. Jeremías capítulo 50, verso 5, e Isaías 44, verso 5. Isaías 44, 5 y Jeremías 50, 5. Vamos a leer Isaías 44, 5. Vamos a leer desde el verso 1 para que tengamos el contexto. Isaías 44, verso del 1 al 5. Amén. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice la palabra del Señor: mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayuda. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jerusalén, a quien he escogido, porque, mira bien lo que dice el texto, hermano, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba, como sauces junto a corrientes de agua. ¿Quiénes brotarán junto a la hierba? ¿Entre la hierba? Los descendientes de Jacob, el pueblo de Dios. Lo que el texto está diciendo es: yo los haré crecer. Yo haré prosperar a mi pueblo. Ellos crecerán, sus descendientes crecerán en medio de la hierba. Y dice el texto, fíjate cómo dice el verso 5. Este dirá: yo soy del Señor. Otro invocará el nombre del Señor, de Jacob. Otro invocará el nombre de Jacob. Y otro escribirá en su mano: del Señor soy. Y se llamará con el nombre de Israel. Mira qué texto más maravilloso que enseña la membresía eclesiástica. Varios principios que los vemos en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el que hace crecer a su pueblo? Es Dios. Dios hará, mi amada iglesia. Yo quiero, con estos dos textos quiero terminar esta noche, pero quiero que tú vayas a tu iglesia animado por esta verdad, a tu casa animado por esta verdad. Dios derramará lluvia, dice el texto. Porque en el verso 3, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, y derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba. Dios hará crecer a su pueblo. Él es el que prospera a su pueblo. Y esa es una verdad que corre también a través de toda la Biblia. Y dice, hermano, el verso 5, este dirá: yo soy del Señor. Yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob. Cuando dice otro invocará el nombre de Jacob, lo que está diciendo es: otro se identificará con el pueblo de Dios. Y dice, hermano, y otro escribirá en su mano: del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. Muchos eruditos bíblicos, hermano,
sacan de este texto o enseñan que este es el texto, este texto que acabamos de leer, es la base bíblica para lo que hoy nosotros conocemos como el pacto de membresía eclesiástica. Cuando los miembros de la iglesia, cuando un pecador se arrepiente y cree en Jesucristo y se bautiza y se hace miembro de la iglesia, hace un pacto delante de Dios con la iglesia. Y esa práctica viene de textos como este que acabamos de leer, donde dice, uno dirá, yo soy del Señor, y escribirá en su mano, del Señor soy. Y se llamará con el nombre de Israel. Una vez más, y se identificará. Cuando dice, hermano, y se llamará ¿cómo? Con el nombre de Israel. ¿Quién era Israel, hermano? El pueblo de Dios. Lo que está diciendo es, tus descendientes, cuando yo los haga crecer, cuando yo los añada, ellos se identificarán con el Señor. Harán un pacto, escribirán en su mano, yo soy el Señor. Y se identificarán ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Mira conmigo, hermano, y termino con este texto. Isaías capítulo 50, Jeremías capítulo 50, verso 5. Y termino con este pasaje. Jeremías capítulo 50, verso 5. ¿Todos lo tienen, hermanos? Vamos a leer en el verso 4. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, vendrán los hijos de Israel, ellos junto con los hijos de Judá, vendrán andando y llorando, y al Señor su Dios buscarán. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros. Vendrán, ¿para qué? Para unirse al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. Quiero concentrarme en el verso 5. Y se preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros. Y mira cómo termina el texto. Vendrán ¿para qué? Para unirse al Señor. ¿Cómo ellos se unían al Señor, hermano? ¿Cuál era la manera en la que ellos se unían al Señor? Uniéndose ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Y cómo se unían? Dice el verso 5. Vendrán para unirse al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. Y ese es el pacto que nosotros hemos hecho al hacernos miembros de esta iglesia local. Un pacto de identificarnos y vivir como pueblo de Dios. Amados hermanos, ¿cómo nosotros respondemos a la verdad que hemos aprendido aquí esta noche? Bueno, hay varias maneras de nosotros responder a esta verdad. La primera es, hermano, volviendo a estudiar lo que has aprendido hoy, para que lo puedas aprender. Si te puedes dar cuenta, hermano, aunque vamos a ver evidencias en el Nuevo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento tenemos evidencia suficiente para creer y practicar la membresía eclesiástica. Estudia lo que hemos aprendido esta noche y ven al próximo domingo que vamos a continuar con este tema. La segunda aplicación de lo que podemos ver esta noche es, si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú eres cristiano y miembro de esta iglesia, dale gracias a Dios porque Dios te ha hecho parte de su casa, de su familia. Y renueve y pídele al Señor, Señor, ayúdame a renovar este pacto que yo he hecho contigo. Miembro de la iglesia que estás aquí en esta noche, a la luz de esta verdad, pídele al Señor, Señor, renueva el pacto que yo un día hice contigo. Ayúdame a renovarlo. Renueva mi pasión
por tu iglesia, por tu obra, ayúdame a vivir a la altura del pacto que hice contigo. Y en tercer lugar, hermano, si tú no eres parte de la iglesia, solamente hay una manera en que tú puedes llegar a ser parte del pueblo de Dios, y es creyendo en Jesucristo y arrepintiéndote de tu pecado. Si tú no eres parte de la iglesia, si tú no eres parte del pueblo de Dios, hoy cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tu pecado, para que tu pecado sea perdonado y tú seas hecho parte de la familia de Dios en Jesucristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio bíblico que hemos tenido. Gracias, Señor, por la clara evidencia en tu palabra acerca, Señor, de esta práctica, Señor, bíblica, que es la membresía de la iglesia. Gracias, Señor, por tu clara instrucción. Yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que a cada uno de nosotros que somos parte de tu iglesia, tú nos ayudes, Señor, a valorar el privilegio que tú nos has dado de ser hechos parte de tu familia, de ser hechos parte de esta casa de Dios que es la iglesia. Señor, bendice cada una de nuestras vidas y llévanos, Señor, a casa con tu bendición esta noche. Llévanos a casa, Señor, con la bendición de poder ir reflexionando en lo que hoy hemos aprendido. Señor, y ayúdanos a ponerlo por obra. Dios mío, y aquellos que todavía no son parte de la iglesia, yo te ruego que tú tengas compasión de ellos y que tú les des un nuevo corazón y les des fe para poder creer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos.